Bueno, magnífico. Perfecto, gracias por el feedback. Yo lo único que les recomiendo es que se abrochen los cinturones. Aquí hay cosas que, la verdad, yo soy el más bendecido de todos cuando estoy haciendo esto porque, ustedes saben, yo soy pastor, no me dedico a la escatología, pero Dios ha puesto en mi corazón este tema por alguna razón que Él sabe desde el año pasado con esto que estamos haciendo más los videos, pero en la medida que tengo que estudiar, porque tengo que estudiar y tengo que ir profundizando, voy descubriendo cosas que han sido bendición para mi vida y quiero que también sea bendición para ustedes, para la vida de ustedes y que lo pongan en práctica, sobre todo para este tiempo que estamos viviendo. Pues ahora nos corresponden las tres últimas iglesias de la lista de 7 iglesias que le dio Jesús al apóstol Juan en la isla de Patmos. Me hubiera gustado con todo el corazón haber dedicado una sesión completa a cada iglesia porque incluso haría para más. Pero la intención mía con este estudio es pronto meterlos a todos en este nuevo conocimiento para que cada uno de ustedes después con el tiempo vayan investigando y profundizando, tomen esto como un input, como tal vez como de orado, como una ventana para que Dios le vaya poniendo en su corazón para que vaya investigando mucho más. Porque sí, la verdad hay mucho tema que mirar. Volviendo a nuestras iglesias, esta es la gráfica desde un principio, no voy a hablar de esto mucho, pero pues estamos ya ubicándonos en estas tres últimas, que son las 5, las 6 y las 7, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas muy interesantes. Uno no puede llegar a decir que una iglesia es más interesante que otra, porque aunque algunas iglesias no hayan tenido tan buenos elogios por parte del Señor Jesús, para nosotros el día de hoy nos está dando mucha enseñanza. Vamos a comenzar entonces con la iglesia de Sardis, que es la iglesia número 5. Esto está en Apocalipsis 3, del 1 al 6. La iglesia de Sardis, la extractamos de nuestra gráfica maestra, es la iglesia que se le llamó la iglesia muerta, del periodo de la Reforma hasta el año 1750. Y en la mitad, o hubo una parte entre estas dos fechas, que se firmó algo que se llama la Paz de Westfalia, lo vamos a ver más adelante, que es algo que ocurrió muy grande en Europa, y que, bueno, y aquí en esta parte de la iglesia vamos también de la iglesia de este tiempo, cómo nacieron algunas corrientes espirituales o doctrinales, como son los bautistas en el año 1523, los calvinistas en el 1540, los presbiterianos con John Knox en el 1560, el luteranismo también. Digamos, esto lo vamos a ir viendo más adelante. La iglesia Sardis se le llamó, como lo dije, la iglesia muerta. Esta palabra puede que sea así como uy, triste y todo, pero vamos a ver por qué se llamó así. Vamos a primero a leer lo que nos dice el Señor en Apocalipsis 3 del 1 al 6. Voy a estar leyendo la versión de la Valera 1602 purificada y también les voy a decir por qué estamos usando esta versión. Durante este estudio estoy usando las dos, esta y también la Valera 60, pero esta es de preferencia y pues ahora les explico por qué. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma el resto de las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, que si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Tienes unos pocos nombres aún en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere, este será vestido de vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, veamos todo lo que tiene que ver con Sardis, el contexto, qué significa, por qué está ahí y está en este orden. La iglesia de Sardis se llamaba iglesia muerta, aunque tenía un nombre para vivir. Esto quiere decir que era una iglesia formalista, una iglesia que estaba entregada al culto formal o a los rituales. Tenía la forma de piedad, ¿sí? De la piedad sin el poder. O sea, el significado de la palabra Sardis es el que escapa o los que salen, ¿sí? Por lo que entonces nos puede explicar cómo es un tipo, cómo tipifica
el periodo de la Reforma, o sea, los que salen de lo que era lo convencional en ese momento. Entonces, al hablar de reforma, nos estamos refiriendo al periodo de la historia de la iglesia cristiana, cuando Martín Lutero y otros reformadores protestaron contra lo que estaba enseñando la iglesia papal en ese entonces, contra la tiranía y contra las falsas enseñanzas de la iglesia de ese entonces. Por eso ellos protestaron. Muchas cosas ustedes aquí ya lo van a saber, vamos a irlas cubriendo rápidamente y mientras que profundizamos en otras. Este periodo de la iglesia de Sardis comenzó alrededor del año 1500 después de Cristo. Lo que estaba ocurriendo en esta época, como lo decía, era pues la iglesia del Papa. Ya se había vuelto la situación intolerable, ¿sí? Ya era una opresión grandísima, pero entonces llegó al tope de la crisis cuando Martín Lutero, que quizás todos aquí los hemos escuchado, el 31 de octubre de 1517, hizo una tesis, ¿sí? Un documento que se llamó sus 95 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Entonces eso fue un hito, un hecho histórico. A partir de ahí comenzó la reforma porque eso fue como un polvorín. Eso se fue extendiendo por toda Europa. Y no solamente fue un revuelo religioso, sino también fue político. Entonces, esto trajo muchas cosas buenas para el cristianismo, pero también varios países de Europa aprovecharon esto para hacer guerras, para conquistar territorios. Y por ejemplo, Francia aprovechó para acoger a los protestantes de ese momento, pero con la idea de ganar dominio en Europa, porque los protestantes iban cogiendo fuerza. Era como una chispa que se encendió que no la podía parar nadie. Entonces Francia tomó ventaja de eso. Entonces Europa, vemos como Europa había pasado de la Inquisición y de las cruzadas, ¿sí? Que lo habíamos visto en la iglesia anterior, que era la iglesia de la época oscura, ¿sí? De la oscuridad. ¿Sí? Entonces de ahí pasó a, una, digamos, una nueva modalidad de conflictos, que eran los conflictos entre los católicos y los protestantes. Y esto, quien más impulsó esto fue Alemania, que se había aliado con Roma para detener el avance del protestantismo. Yo quiero que aquí ustedes vayan como conectando cosas que nos pueden estar llegando a pasar hoy en día, ¿sí? Bueno, entonces, ya se había pasado de un conflicto, de la edad oscura de la iglesia que vimos en la iglesia anterior, al conflicto religioso, político de esta edad. Entonces, había, digamos, había guerra en muchos países. España estaba tratando de conquistar también muchos países y toda Europa estaba hecha un caos. Entonces había necesidad de tener como un tratado de paz que ponerle un alto a lo que estaba pasando. Entonces se firmó el Tratado de Paz en la ciudad de Westfalia, en Alemania, en 1648. Entonces ahí se pusieron límites a los territorios de los países. La Iglesia Católica perdió poder político, ¿sí? Y hegemonía religiosa, y nacieron algunos países como Suiza y como Holanda. Después de muchas décadas hubo paz, ¿sí? Pero, resulta que el Vaticano, aunque estaba perdiendo su poder o su influencia política y religiosa, no dejó de influir en los destinos del mundo, ¿sí? Porque se convirtió después en un revisor y un autorizador oficial de la mayoría de las traducciones de la Biblia, de las que se basan las versiones que hay hoy en día y que en esta época fueron las que nacieron. Entonces el Vaticano se dedicó a, detrás de bambalinas, como se dice, ¿sí? A hacer su obra, en donde comenzó ok, como yo no puedo cambiar estas cosas, lo que voy a hacer es, como dice la palabra, poner mi levadura. Pusieron la levadura que comenzó, o sea, lo peor que puede llegar a pasar es una verdad a medias, o una verdad camuflada. Entonces, salieron algunas versiones como la Septuaginta. Más adelante vamos a hablar más en detalle de estas cosas. De hecho, esto daría también para otro curso, todo lo que son las versiones de las Biblias. Pero bueno, aquí vamos a dar solamente un brochazo. Entonces, nació la Septuaginta, que es la versión que fue traducida al griego de los manuscritos hebreos que fueron encontrados en Egipto. Pónganle mucha atención a esto, en Egipto o en Alejandría, ¿sí? Y también nació la Biblia Latin Vulgata, ¿sí?
que fue la versión aceptada oficialmente por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en 1536. ¿Sí? A diferencia de estas versiones de Biblia de origen egipcio o las Biblias aprobadas por la Iglesia Católica Romana, también salió la King James, que aunque se publicó en este mismo periodo, es la única versión aceptada por los protestantes y los puritanos de esta época y nunca fue influenciada por el romanismo. Más adelante vamos a hablar de esto en este mismo periodo de la iglesia, de qué es lo que pasó con las versiones de las Biblias. Acá el mensaje es, hubo bastante revuelo, se aprovechó para hacer algunos cambios, sobre todo políticos, pero que tenían tinte religioso, y pues por eso es que vamos a ver por qué se llamó Iglesia Muerta. Veamos entonces los versos que componen la descripción de esta iglesia. Entonces, primero, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Entonces vemos como la reforma protestante, que fue más que una lucha por la libertad política, o sea, más una lucha política que un movimiento puramente cristiano o espiritual. Era una iglesia formalista, como decía, tenía un nombre de iglesia, pero la iglesia en realidad estaba muerta. Tenía la ventaja de estimular y ayudar a que las escrituras salieran del cajón, porque había sido un libro sellado, ¿sí? Se reavivó la doctrina de justificado por la fe, no justificación por las obras, que era lo que venía de la Iglesia Católica hasta ese entonces. Se volvió a hacer una adoración más simple, una adoración más cercana a Dios. Pero entonces hubo una multiplicación de sectas. Entonces hubo disputas, hubo controversias. Si bien la palabra de Dios fue dada a más, o sea, a todo el mundo, hubo más luz, también hubo una injerencia grande en el estado espiritual de la iglesia. Entonces se pudo decir que era una iglesia que tenía nombre, ¿sí? Que vive, pero en realidad estaba muerta. Es una iglesia que comenzó muy bien con la reforma, pero con el tiempo perdió su fervor espiritual y terminó mal. Lo que sucede es que los reformadores no pudieron recuperar en ese momento algo que hubiera sido clave, era recuperar la promesa de la segunda venida del Señor. Entonces se volvieron a Dios desde los ídolos, pero no para esperar al Señor Jesús desde los cielos, sino como también otra forma religiosa de tener una relación con Dios. Luego dice, sé vigilante y confirma el resto de las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso, todo esto que estamos hablando, porque Dios no lo veía como algo perfecto, como algo genuino, ¿sí? Jesús no se agradó de sus obras. Acá en este periodo de Sardis, de la iglesia de Sardis, comenzó en el 1520 y llegó hasta el año 1750. Luego dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, que si no velares vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Entonces, se recibió el mensaje verdadero con las traducciones más precisas de la Biblia. Ahorita vamos a meternos un poquito más en materia, ¿sí? Pero de todas maneras, habían personas que todavía quedaban incrédulas o eran escépticas sobre la segunda venida del Señor. Veamos entonces. Resulta que, volviendo a los temas de las versiones de las Biblias, hubo una Biblia que se llamaba, en inglés, la Geneva o Ginebra, la Biblia de Ginebra, que fue la Biblia que usó la primera generación de protestantes, de los reformadores protestantes en 1560. Y entonces quiero que le pongan atención a esto. No vamos a profundizar, pero vamos a tener un concepto de dónde salen las versiones de las Biblias. Entonces, esta Biblia, la Biblia de Ginebra, tomó las escrituras originales hebreas y griegas. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo y parte en arameo. Sí, y lo que se tomó fueron los textos originales hebreos, que fueron los textos masoréticos, que fueron hallados en Jerusalén. Y para el Nuevo Testamento se tomó los textos originales griegos, que es lo que se llama el texto receptus o texto recibido, ¿sí? Que esa era el que
salía o estaba conectado con la primera iglesia, que es la iglesia de Antioquía. Es como cuando uno quiere, por ejemplo, comer, pongo aquí un ejemplo que puede que no sea el mejor, pero si uno quiere comer buena pasta, pues uno va a Italia. Si uno quiere comer buen churrasco, pues uno se va a Argentina o se iba a Argentina. Hoy en día no sé cómo está el tema, ¿sí? Entonces, si uno quiere ver los textos hebreos originales, pues ¿para qué ir a Egipto? ¿O para qué ir a, no sé, a otra parte? Pues se va a Jerusalén, ¿sí? Y si uno quiere ir a conocer los textos de las primeras iglesias, pues se va a donde nació la iglesia, ¿sí? Entonces, estas versiones fueron las que recuperaron los traductores de esta Biblia, de la Biblia de Ginebra. Y entonces, estas versiones influyeron en la redacción de ahí los traductores de la Biblia de la King James, que fue publicada en 1611 bajo el auspicio del rey James I de Inglaterra, tomaron sus versiones. Esta traducción tuvo una influencia al estilo literario inglés y fue aceptada como la Biblia inglesa estándar desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XX. Las traducciones originales de la Biblia en diferentes idiomas hizo que la Biblia fuera llevada a muchas partes. En español, el equivalente a la Biblia King James, que ya vimos el origen, es la Biblia que también usa los mismos textos originales, que fue la Biblia Valera 1602, que fue escrita por Cipriano de Valera. Esta versión 1602 tuvo algunos errores, pero fueron errores de impresión. Si uno se mira la historia, hasta la misma gente se ríe, porque los impresores de esa época fueron multados por haber cometido esos errores. Luego esa Biblia se le hizo unas correcciones simplemente de esos errores para lo que se llama hoy la Biblia Valera 1602 purificada. Volviendo aquí como cuando dice la palabra que la advertencia de venir como un ladrón, entonces volvamos acá a los versículos. Les digo que es una advertencia muy, muy seria. No debe tomarse tan alegóricamente como normalmente lo hacen las congregaciones. Porque, ¿qué pasa? ¿A quién va a coger de sorpresa la venida del Señor Jesús? Solamente va a coger de sorpresa a los que no creen o menosprecian su segunda venida. Cuando el Señor Jesús lo menciona en Mateo 24, del 42-51, para que por favor anoten esto, Mateo 24, 42-51, segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 16:15. Ahí es donde Jesús menciona que voy a venir como un ladrón o va a venir como un ladrón. Y menciona los casos en donde él va a venir como un ladrón. Entonces, esto solamente aplica para aquellos que van a estar desprevenidos y no esperan al Señor. Por lo menos, o sea, no somos los que estamos aquí en este grupo. Estamos todos felices porque el Señor va a venir en cualquier momento. Amén. Aquí, bueno, también el Señor nos dice, tienes unos pocos nombres aún en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Entonces, estas personas no han doblado sus rodillas a otras cosas, ¿sí? No se han sometido, no han adorado otras cosas diferentes a Dios, sino que en realidad adoraban y seguían a Jesús, a un Jesús vivo. Pero mire que es interesante cuando él dice aquí que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Lo único que puede lavar nuestras vestiduras, ¿sí?, que es nuestra propia vida, es un lavamiento espiritual. Lo que nos hace dignos solamente es la sangre derramada de Jesús. Es lo único que puede lavar nuestras vestiduras. Entonces, no es solamente creer en Jesús, ¿sí?, sino es tener fe en su sangre, la que Él derramó y que nos lava, que nos limpia. No solamente en quién es Jesús, porque les digo que hasta el mismo diablo sabe quién es Jesús y él cree en Jesús, ¿sí? Pero no es solamente creer en Él, es creer con el corazón que la sangre de Cristo fue lo que nos limpió, como hicieron estas personas a los que Jesús decía que tienes algunos pocos en Sardis que creen esto. Luego el Señor nos dice, el que venciere, este será vestido de vestiduras blancas. Nuevamente, la sangre de Cristo hace posible que esto suceda y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto apunta a una relación personal
con Jesucristo, no colectiva. Porque Él no está diciendo, en ningún lado el Señor dice, a la iglesia que venciere. Él dice, al que venciere. Porque Él no habla como la institución o como la colectividad. Él le está hablando a cada uno de nosotros directamente. Nosotros podemos estar en medio de una iglesia llena de lobos disfrazados de ovejas, ¿sí? Y no, nosotros no vamos a salvarlos a ellos. En realidad, lo que Jesús quiere es que nosotros, aunque estemos en cualquier iglesia, como en este caso en la iglesia de Sardis, no importa lo que esté ocurriendo, nosotros tengamos nuestra propia, sepamos que nosotros tenemos nuestra propia relación con Jesús y vamos a vencer, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. La salvación no es cuestión de colectividad, sino es individual. Confesar el nombre de Jesús, sin importar las circunstancias, es la clave para vencer. Y atentos a esto, especialmente en épocas de persecución. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego dice el Señor, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más el Señor nos da esta enseñanza para todas las iglesias, no solamente para la iglesia de este momento de la reforma, de la revelación. Esto aplicó para la Sardis de ese momento, también para la iglesia de la Reforma, que fue el periodo histórico de la iglesia, ¿sí? Pero también aplica para la iglesia de todos los tiempos. El resumen de esta iglesia de Sardis, de Apocalipsis, es la denuncia que Jesús hace de esta iglesia, es no he hallado ninguna de tus obras perfectas delante de Dios. El significado de Sardis, como los dijimos, es el que escapa, tiene el carácter de la iglesia muerta. Y el problema es que si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré a ti. Acuérdense que esto es un problema que es para los que no aman el regreso del Señor. Puede llegar a ser incluso para un inconverso. ¿Cuál es el elogio que el Señor le da a esta iglesia? Ninguno. ¿Y cuál es el acierto? Tienes unos pocos nombres que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y las recompensas es el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borrará jamás su nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. 1520 a 1750. Yo estoy avanzando de esta iglesia rápido porque quiero entrar pronto a esta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, y también quiero entrar a la de la Odisea. Entonces, la siguiente iglesia, no sé si hasta ahí hay preguntas, dudas en esta iglesia de Sardis. Bueno, entonces, hablando de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es, ahí discúlpeme lo colorido, esto tiene su razón, más adelante lo muestro. Este periodo de iglesia, ya pasamos las otras 5, estamos en la sexta, es la iglesia revivida, está en Apocalipsis 3 del 7 al 13. Es la iglesia en donde siguieron los misioneros protestantes que fueron por todo el mundo. Es cuando nacen varias corrientes de iglesia radicales puras, que son, por ejemplo, la metodista, pero hay otras también que nacieron, que vamos a ver más adelante. Es donde hay personajes como John Wesley, George Whitefield, Charles Finney y D.L. Moody. Todo el mundo quisiera ser como esta iglesia. De hecho, uno ve los nombres de iglesias que se llaman así. Yo en ningún lado he visto que alguien le va a poner la iglesia de Pérgamo o la iglesia de Sardis, sino hay iglesias, la iglesia de Filadelfia, porque esto se puso de moda. Todo el mundo quería ser como la iglesia de Filadelfia. Y tiene su razón. Vamos a verlo más adelante. Vamos a leer qué dice el Señor de la iglesia de Filadelfia, que está en Apocalipsis 3, 7 al 13. Y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí te he dado una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto. Retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay mucho, mucho que aprender y mucho que conocer de esta iglesia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. De hecho, un hecho histórico, y es algo muy bonito cuando Jesús escogió estas iglesias para hablar, él para darnos ejemplo, él no lo hizo por hacerlo, porque no había más, porque sí. Él lo hizo porque tenía siempre, siempre algo conectado con la esencia y con la actualidad, con el pasado y el futuro de esa iglesia. Fue fundada por Eumenes II de Pérgamo en el imperio griego y lo hizo en honor a su hermano Atalo II, quien le dio el nombre de Filadelfos, que significa literalmente el que ama a su hermano. Entonces se describe la caridad, el compañerismo fraterno, ¿sí?, que hubo en este periodo, que disipó lo que se estaba haciendo de lo que venía la iglesia anterior en el periodo de Sardis, que era una iglesia de pugnas religiosas, ¿sí? Entonces, con este espíritu de esta iglesia, se hizo posible entonces una labor fantástica, evangelística y misionera por 150 años. El periodo de Filadelfia va desde el 1750 hasta el 1900 después de Cristo. Allí hubo un nuevo despertar del cristianismo. Tan así fue que influyó en la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. Desde esta nación, una vez esta nación fue independiente, se exportaron los mayores emprendimientos misioneros para llevar el evangelio hasta los rincones más insospechados de la tierra. Nosotros mismos hoy en día acá somos frutos, somos bendecidos de lo que estos misioneros hicieron, bien sea ellos o sus generaciones y sus siguientes generaciones. Gracias a ellos que nosotros pudimos conocer el evangelio de la gracia, el único evangelio que salva, ¿sí? Hay un dato aquí interesante, que es que fue en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, en la Convención de Filadelfia, el año 1787, que se dio origen a la Constitución de los Estados Unidos, que tiene una fuerte influencia en principios cristianos. Esta época vino o arrancó justo después de un movimiento protestante muy fuerte, un avivamiento protestante que se llamó el Gran Despertar, ¿sí?, que ocurrió entre 1730 y 1740, que fue lo que sembró la semilla de este periodo de Filadelfia. Y ahí después de este gran despertar, se vio el impulso de las iglesias presbiterianas, bautistas y metodistas. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que las características de estos periodos de las iglesias no se quedan ahí, ¿sí?, sino que se van trasladando a la siguiente iglesia, ¿sí? Y así, por ejemplo, la iglesia anterior de Sardis le pasó un pedacito a esta, pero la anterior a Sardis le había pasado otro pedacito a Sardis, y así se va pasando, digamos, parte de la personalidad o el espíritu de cada iglesia a la siguiente iglesia, y así sucesivamente hasta el final, que es donde estamos ahora. Si bien hubo muchos movimientos evangelísticos y misioneros aquí en este periodo de Filadelfia, lo que está ocurriendo hoy en día es más como mecánico, ¿sí? Se basa más como en resultados, como si fuera un negocio. Ya no hay tanto poder espiritual, y esto va a continuar así, y esto se arrastró hacia la siguiente iglesia, que es la de la Odisea, que la vamos a ver más adelante, y esto va a ser hasta que el Señor regrese. Vamos a ver entonces los versos. ¿Qué nos dice el Señor en cada verso? El primero es: el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí te he dado una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar. Los estudiosos y escatólogos de la palabra toman este periodo de la iglesia y lo extrapolan con lo que ocurrió en ese momento, que fueron cuando se abrieron. Dice, la promesa es: el que tiene la llave de David abre algo que nadie cierra y cierra algo que nadie abre. En 1793, el señor William Carey, que es el padre de las misiones modernas, pues cogió un barco y se fue hacia la India. Sí, ustedes conocen lo que es la India, y ahí encontró una puerta abierta. Y desde ahí el Señor ha abierto las puertas a misiones en China, Japón, Corea, África, a las islas del mar, ¿sí?, de la Oceanía y todo eso.
De tal manera que no hay país en el mundo donde no haya un misionero o donde no haya ido un misionero. Entonces se abrieron puertas que nadie pudo cerrar. Cuando dice que, después dice, tú tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces es como cuando alguien está así malherido y se está recuperando. Venía la iglesia venía así como caída después de Sardis, apenas estaba recuperando, era como si apenas estuviera volviendo a la vida y todavía se encontraba muy débil, ¿sí? La iglesia, por eso habla, tienes un poco de potencia. Entonces, esta fue la iglesia de Sardis que revivió. Y los avivamientos fueron característicos de este periodo de Filadelfia. Como le decía, comenzó con George Whitefield en 1739 y ahí siguieron John Wesley, Charles Finney y D.L. Moody, que son personas de los que hoy en día no se habla mucho, pero que fueron clave para lo que se conoce hoy en día. Con estos avivamientos se retomó la palabra pura. Estos avivamientos se hicieron todos basados con la palabra pura, que fueron, como lo decíamos antes, basados en la Biblia, en la versión de la Biblia en inglés, la King James. Luego aquí, cuando habla el Señor en el versículo 3:9, dice, aquí yo doy de la sinagoga de Satanás lo que se dicen, los que se dicen ser judíos y no lo son, pero mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Otra vez hablamos de la sinagoga de Satanás. No sé si alguien se acuerde, bueno, aquí ya lo estoy soplando. Aquí se lo dijo también a la iglesia de Esmirna, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Dice los de la sinagoga de Satanás. Entonces quiere decir, en esta época también, cuando el Señor dio esta revelación a Juan, pues esta iglesia de Filadelfia ya estaba. Y en estas primeras iglesias los judíos querían imponer sus leyes para estos nuevos cristianos. Ellos, acuérdense que ellos fueron los primeros opositores al cristianismo y como no lo pudieron vencer, lo quisieron contaminar agregándole los requisitos de la ley. ¿Sí? Esto mismo atacó a la iglesia Filadelfia de esta época misionera. De hecho, esta parte, que tiene mucho que ver con la doctrina de los Nicolaitas, con la doctrina de Balaam, con la doctrina de Jezabel, nunca se apartó de la iglesia de todas las épocas. Siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí y hoy en día todavía está. El querer agregar leyes, requisitos, cuestiones de hombre, ¿sí? Como bien sea para lograr la salvación o el diablo es tan sutil que si no lo dice por ahí, pues nosotros ya sabemos, no es que la salvación no es por obra, sino por fe. Entonces es como cosas que se le agregan para completar la salvación, ¿sí? Agregar algo más a lo que Jesús hizo por gracia, derramando su sangre. Como lo dice Isaías 49:23, lo voy a leer. Dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tu tierra, a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces, así lo dice el Señor. Que él dice que al final van a poner a todas estas personas, van a poner a que adoren delante de tus pies. Y no solamente eso, sino que Jesús va a hacer que los que adoran, los que adoramos a Jesús, que los demás lo noten, que los demás lo vean. Miren cómo fulanito, fulanita me ama y me adora. Y todos los demás van a ver. La palabra dice que he puesto un pueblo para que te genere envidia. ¿Sí? Y puso a la iglesia para que le genere envidia a los que fueron llamados al principio. Y así en general, todo el mundo va, o sea, Jesús se va a enorgullecer de los que lo adoran, ¿sí? Y los que no, los que lo adoran en verdad. Cuando habla de que porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. Otras versiones dicen de la prueba. Pero tentación suena un poquito mejor y ahora vemos por qué. Que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Aquí se conectan las dos palabras. Tentación se refiere sin ninguna duda a la gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero, justo antes de que regrese el Señor Jesús para establecer su reino milenial. ¿Sí? Y como habla que la iglesia de Filadelfia no pasará por la tribulación, entonces es una prueba de que los verdaderos santos, los que hemos guardado su palabra, los que no hemos negado al Señor, vamos a salir de aquí y no vamos a ver la tribulación. Es una tentación. La verdad que es una tentación para el cristiano no sostener
la fe en momentos de prueba. ¿Sí? Es una tentación la que Dios nos dice que le llama tentación porque muchos pueden caer por ahí. ¿Sí? Yo adoro a Jesús, sí estoy en esta condición o sí tengo esto y aquello. Luego dice en el 11, he aquí yo vengo presto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Presto, viene, esta versión solamente aparece en la Valera 1602 purificada y en la King James se llama quickly. Presto no es lo mismo que pronto. Y por eso muchos detractores del segundo regreso del Señor dicen, pero mira, Jesús dijo antes que él iba a venir pronto. ¿Pero cuál pronto? Ya han pasado 2000 años y no ha venido. Precisamente porque se utilizó la palabra que no es, entre otras cosas. Porque la palabra es presto. La palabra significa así, rápido. No es que iba a venir, ya mismo va a venir. La Biblia dice cómo es que el Señor nos va a sacar de acá. El Señor nos va a sacar en un abrir y cerrar de ojos en el rapto. El rapto significa arpazo, en latín, que tiene que ver con cuando un animal mueve una garra y da un zarpazo, ¿sí? Esto es, por eso los postmilenialistas y los amilenianistas usan que como esto se dijo desde antes y no lo hizo, entonces se dejó de enseñar sobre el regreso de Jesús. Y aquí cuando habla, que dice, ninguno tome tu corona, ¿quién? Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Qué corona creen ustedes que el Señor está hablando acá? Es una pregunta. Ya las vimos, ya vimos las coronas. Miren que aquí Él no habla que ninguno tome tus coronas, sino que ninguno tome tu corona. ¿Están ahí? Repite la pregunta, por favor. La pregunta es cuando Él dice aquí, he aquí yo vengo presto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿De qué corona creen ustedes que está hablando el Señor acá? De la fe. De la justicia. De Exactamente, la corona de justicia. la La, justicia. la, la corona de justicia, la corona de justicia es aquella de los que aman su venida. El Señor dice en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Acuérdense que nosotros hemos hablado con las coronas que nosotros vamos a recibir galardones. O sea, aquí no se trata de salvación. Digamos, todos, digamos, los que hemos confesado con el corazón y hemos sido nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, sí, somos salvos. Eso no hay duda y nadie nos saca de las manos del Señor. Pero una vez estando ahí, el Señor nos dice galardones. Si pueden, busquen su Biblia en 2 de Juan 8. Dice, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, mas recibamos el galardón completo. ¿Sí? Aquí no vamos, o sea, el Señor nos insta que nosotros, cuando aquí dice, no vayas a perder tu corona, porque puede llegar allá, ay, pero es que tú no me estabas esperando. Bueno, Tom, tienes otra corona si acaso, vamos a ver qué coronas te quedan por acá, pero por lo menos esta no la vas a recibir. ¿Sí? Es triste, pero yo sé que nuevamente ninguno de este grupo está en esas, yo lo sé. ¿Sí? Amén, amén. Sí. Entonces, luego dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ponle cuidado aquí, este es una figura literaria cuando aparecen varias is, pero dice, y nunca más saldrá fuera. Primero, le haré columna en el templo de mi Dios. 1. Nunca más saldrá fuera. 2. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. 3. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. 4. Que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 5. Yo cuento por lo menos 5, ¿sí? 5 galardones que les van a quedar aquí. Pueden ser 4, pueden ser 6, pero bueno, yo aquí conté 5. El que venciere se le van a dar galardones multiplicados para las personas que son como la iglesia de Filadelfia. Por un lado, hay un gozo doble de disfrutar de Dios en el templo milenial, porque eso es parte de otra parte. Creo que no hemos hablado todavía de eso, pero en el milenio va a haber un templo físico
¿sí? No es el tercer templo de Jerusalén, yo ojo, no es, es otro, es el templo que está descrito en Ezequiel, no me acuerdo bien ahorita los versículos, pero digamos es el templo 3.2, o sea, es el templo milenial que va a estar en el milenio. Pero luego dice el Señor, en la eternidad, en la nueva Jerusalén, que es la, o sea, como la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero. La Biblia dice en Apocalipsis 22, creo, que en la eternidad no va a haber templo, porque nosotros vamos a ser el templo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Nosotros nos está poniendo el Señor templo de Dios, porque la nueva Jerusalén es la misma esposa del Cordero, ¿sí? Y también escrito tanto el nombre de Dios, que el nombre de Dios es sagrado y es prohibido pronunciar por los israelitas, y también el nombre nuevo del Señor. O sea, esta iglesia recibe galardones por todos lados y de todo tipo de galardones. Entonces, resumiendo la iglesia de Filadelfia, ¿qué denuncia tiene el Señor contra esta iglesia? Ninguna. Filadelfia significa amor fraternal. Es la iglesia favorecida. ¿Cuál es su problema? Sí había un problema, porque estaban los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y que no lo son y que mienten. ¿Y cuál es el elogio que le da Jesús? Yo conozco tus obras, has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado la palabra y no has negado mi nombre, es el acierto. Y todas las recompensas que nombramos ahorita. Y funciona fue el periodo histórico entre 1750 y el año 1900 después de Cristo. Tristemente, esta iglesia ya terminó. O sea, el periodo histórico, pero el espíritu de parte de Filadelfia permanece todavía en los cristianos de hoy en día, para los que los queremos tomar, ¿no? Ahora vamos a ver la iglesia de Laodicea, la última iglesia. Me hubiera gustado tener más tiempo para esta iglesia. Estuve tentado de dejarla para otra sesión, pero dije, no, vamos a de una vez a entrar en materia porque después ellos pueden ir investigando y pueden ir mirando. La iglesia de Laodicea es la última iglesia, que es la iglesia, perdón, aquí volví a escribir Filadelfia, es un errorcito, eso lo corrijo después. Es la iglesia tibia y la iglesia mundana. Está en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Es la iglesia que no es ni fría ni caliente. Es la iglesia de la apostasía, es la iglesia de la mundanalidad. Este tema es bastante difícil de tratar, sobre todo cuando uno está hablando con cristianos. Yo lo que quiero es, cuando el Señor puso en mi corazón hablar la parte de la profecía, es porque hay una pasión y algo por la iglesia. También por los inconversos, por supuesto. Pero Dios, digamos, me ha puesto como carga por la iglesia de hoy en día. Tal vez tenga que ver por esto que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Y no puedo, o sea, no puedo, cuando vaya a hablar de la iglesia, por favor, ninguno se vaya a sentir ni ofendido, ni atacado, ni mucho menos. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia en general. Yo lo que voy a decir ahora, en varias cosas que voy a mencionar ahora, voy a tomar la fuente literal de donde saqué la información para preparar esto. Pues obviamente toda la Biblia, pero me refiero a, digamos, a estudios más digamos, adicionales que he tomado sobre esto que están basados en el dispensacionalismo. Vamos a leer lo que dice el Señor en la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado. Aquí pongo paréntesis porque la versión, la 602 pone cuidado, cuitado significa desventurado. Sigo, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Laodicea.
Intencionalmente pongamos estas fotos que están aquí, luego vamos a ver por qué. Esta es la última de las iglesias, ¿sí? Y que se ha dado en tiempo cronológico a lo largo de los siglos. Pónganle cuidado, esta iglesia cómo reúne varias cosas de último, o sea, la última en varias cosas. Entonces, es la última de las iglesias que se dieron en tiempo cronológico en la historia de la iglesia. También es la última de las iglesias que se le dio a Juan en la revelación. Y esta va a ser la última iglesia de la dispensación de la gracia. Esta iglesia es la única para la que no hay palabras de ánimo. Y hay que decirlo con tristeza, es la que recibe los peores calificativos en la revelación de Juan, la que más palo le da al Señor. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta es la iglesia en la que nos encontramos hoy en día, previo al regreso del Señor Jesucristo. Como hemos visto antes, que va a venir primero en el rapto o en el arrebatamiento y luego en su regreso triunfal después de los 7 años de la tribulación. Esta es la ultimita iglesia que hay. Pero miren qué bonito, investigando sobre esta iglesia, veo cómo Jesús nos sigue hablando como en parábolas, porque Jesús mencionaba cosas de la vida real de ese entonces para que la gente pudiera entender, como cuando nosotros hablamos, decimos en Colombia, hablar con manzanitas, para que entiendan, para que entendamos. Entonces, él también habló aquí en esta revelación a Juan de una forma interesante y no lo hizo por capricho. Nuevamente, la escogencia de cada iglesia no es casualidad. Miremos bien esta iglesia. Quiero que le pongan mucha atención a esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por Antíoco II en el año, que reinó entre el año 261 y el año 246 a.C. Y fue llamada así en honor de su esposa Laodicea, que significa, atención, justicia o juicio del pueblo. Eso significa la palabra Laodicea. Laodicea se destacaba en toda la provincia de romana de Asia, pues, o sea, el imperio romano se extendía hasta Asia. Se destacaba por su gran riqueza, su vida comercial, por sus prácticas médicas, especialmente oculistas. Se destaca en su época de esta iglesia un médico que se llamaba Escolapio, quien es identificado por el símbolo de una varilla, no sé si la ven aquí en la foto, una varilla que tiene serpientes entrelazadas alrededor y con ramas también alrededor. Hoy en día este símbolo es el símbolo que se ha tomado universalmente para la medicina, ¿sí? Pregunto acá, bueno, hago un paréntesis, ¿será que es casualidad que el planeta entero hoy en día está siendo guiado por pautas médicas? Y no solamente de hoy en día, sino de hace décadas, ¿sí? Especialmente desde el año pasado, las pautas médicas están guiando al planeta. Pero esto que salió en esa época en que se escribió, en que estaba la iglesia de la Odisea, hoy en día se sigue usando. Volviendo aquí al tema, la Odisea era el centro bancario de Asia, o sea, se podía decir que era como la Suiza de esa época, o sea, era la millonaria, era la más próspera de todas las 7 ciudades de las 7 iglesias. En esta ciudad se construían mansiones espectaculares. Todavía esas ruinas pueden ser visibles y probablemente muchas de esas mansiones pertenecían a cristianos. Esta ciudad, la Odisea, tenía pastos que eran muy ricos para criar ovejas. Entonces ellos cruzaron las ovejas y los ganaderos de aquí pudieron sacar una variedad de oveja muy especial que produce una lana negra similar al color del cuervo, suave y brillante. Entonces esto los ponía a ellos como una ciudad que era muy próspera en la industria de la ropa, de los textiles, y fabricaban también alfombras. Esta es una ciudad millonaria, rica. La ciudad, ahora otra cosa interesante, todo esto que estoy hablando los de acá, Jesús lo mencionó o de alguna forma lo sacó para hablarle a los laodicenses, ¿sí? La Odisea se encontraba a 65 kilómetros, o el equivalente a 40 millas de Filadelfia, ¿sí? La cultura griega era lo que se veía acá. Y la Odisea estaba relacionado también con la iglesia de Colosas. ¿Se acuerdan de la carta de los colosenses? En Colosenses 4:16 el apóstol Pablo escribió una carta que algunos estudiosos, escatólogos dicen que parece que se perdió, ¿sí? Una carta a la Odisea. Los invito para que después ustedes lo lean.
Cuando habla del calificativo de tibios que se le da a esta iglesia, es porque esta ciudad, perdón, estaba ubicada en un campo intermedio, un camino intermedio entre dos ciudades que eran Hierápolis, que es una ciudad fría, fría, aguas heladas, 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 ¿sí? Y, y la ciudad de Colosas, ¿sí? Entonces la Odisea estaba en la mitad. Entonces el agua que pasaba por la Odisea no era ni fría ni era caliente, era tibia. Nuevamente, no hay elogio para los laodicenses. ¿No? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Porque vamos a entrar en los versos. Voy a leer el primer verso. Dice, escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Si nosotros vemos tanto la versión King James como la Valera Purificada 1602, esta parte, este versículo, la iglesia de la Odisea es la única a la que no se refiere, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Dice, escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. O sea, hay una diferencia aquí. Porque todas las demás iglesias anteriores pertenecían a esa zona. O sea, tenía su característica. Aquí esta es una iglesia que va por sus propias fuerzas. No tiene identidad como iglesia. Acuérdense el nombre de la señora, la Odisea. ¿Sí? Lo que vimos antes. Es el juicio del pueblo. O sea, el pueblo es el que tomó aquí como el que se encargó de hacer todo esto. ¿Sí? Seguramente esto que ha pasado acá, que está pasando en esta iglesia, es porque fue el resultado de la descarga de un periodo al otro, como hablamos, que se iban formando de las etapas de la iglesia. Entonces, por un lado, los que trataban de mantener la doctrina sana de Jesucristo y de los apóstoles, y por otro lado, el surgimiento de denominaciones, doctrinas y sectas de origen más humano que de Dios. Y interesante acá que Jesús, siendo esta la última iglesia, luego se presenta él como el principio de la creación de Dios. Luego dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. No hay nada más fastidioso que un agua tibia. Si uno tiene sed, tómese un agua fría. Y si uno tiene frío, o sea, si uno tiene calor, se toma un agua fría. Si tiene frío, se toma algo caliente. Entonces, un agua tibia es repugnante para Cristo. Cristo prefiere una iglesia congelada o una iglesia hirviendo. Prefiere a alguien frío porque es que esa persona fría puede recibir el evangelio de salvación, ¿sí? Y entregarse por completo. Pero una persona que ha recibido el evangelio dice, sí, pero no, pero mira, pero que yo, ¿sí? Vamos a ver ahorita esos tibios. Esta iglesia tibia vino, o sea, venía una iglesia antes, venía una iglesia fría de Inglaterra, ¿sí? Entonces, acordémonos de John Wesley en el pasado, porque la iglesia era muy fría en esa época de Inglaterra. Entonces John Wesley, al dato interesante, él lo que hacía era reuniones al aire libre, ¿sí? Que traían como un fervor religioso a las personas. Entonces, él hizo este cambio, o sea, él introdujo esto en la iglesia anterior en Filadelfia. Pero también los metodistas con un señor que se llamaba William Booth también entraron al tema de la salvación por fuego, ¿sí? Pero aquí, digamos, eso es una iglesia tibia, como decimos en Colombia, ni fu ni fa. Cuando uno habla de los tibios, es como una advertencia que Jesús está haciendo a la iglesia hoy en día. Cuando Jesús dice te vomito, ¿qué es lo que se vomita? Lo que está dentro del cuerpo. Quiere decir que hace parte del cuerpo de Cristo. Pero es algo que a Jesús le produce repugnancia. Entonces solamente se vomita lo que está en el cuerpo. Lo que se vomita nunca jamás va a volver al cuerpo. Eso es muy triste, es muy peligroso. Esto es desechado. ¿Quién va a recoger eso? No se está hablando, ojo que no se está hablando de perder la salvación. Aquí yo no estoy hablando de esto porque ya hemos hablado al principio y lo hemos visto y ustedes lo saben, que la salvación no se pierde. Pero la pregunta es, ¿se fue salvo en realidad? ¿Sí? Porque una cosa es decir sí creo, pero también la palabra dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará el reino de los cielos. O sea, la pregunta es, ¿se creyó de corazón en Jesucristo, en el poder de su sangre? Y si es así, pues entonces las vidas son transformadas y somos nacidos de nuevo. Se nota
y eso no cambia nunca, ¿sí? Es como esto le ocurrió a los misioneros que daban su vida por Jesús sin importar lo que pasara. ¿Se acuerdan que yo les mencioné el señor de la India? Ese señor recibió ofrendas de todos lados, de todos lados. Pudo haber sido millonario, pero él murió en la pobreza, porque todo lo daba a la obra misionera en la India. Él duró 7 años en ganar el primer indio para Cristo, y después decenas de iglesias fueron plantadas en la India. ¿Sí? No solamente que Jesús sea nuestro Salvador, decir que es nuestro Salvador, sino que hemos hecho a Jesús el Señor de nuestras vidas, nos hemos sometido totalmente a Cristo. Entonces, esto significa no ser amigos del mundo ni de las cosas que el mundo atrae. Entonces, la iglesia tibia, hay que tener mucho cuidado porque esto es bastante peligroso, porque nosotros podemos decir, no, pues yo no soy fanático, yo creo, yo ahí voy a la iglesia, yo hago mis cosas, ¿sí? Pero yo, pues tú sabes, yo tampoco soy mundano, ¿sí? Yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Yo soy muy práctico con mi cristianismo. Pero mucho cuidado, porque esta definición ya es un dogma que se ha aceptado en el cristianismo contemporáneo. Porque se dice con seguridad, o sea, se dice ya como si fuera algo ya correcto, y así es y punto. Y muchas personas dicen, estoy en lo correcto. Pero eso es lo que Dios dice. Mucho cuidado, porque no puedes ser tibio porque te vomito. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres, como decía, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiero leer literalmente lo que escribió el autor del libro, uno de los libros que estamos utilizando para fuente de todos los cursos, que es Larkin, que es Clarence Larkin. Clarence Larkin lo escribió nada más y nada menos que hace 105 años. Él hizo su primera publicación en 1915. Se lo quiero leer textualmente porque no quiero que se piense que esto lo estoy sacando yo de mi corazón o de mis conclusiones o de mi carne, ¿sí? Quiero que en la medida que yo vaya leyendo, ustedes vayan interiorizando las palabras y viendo qué pueden ustedes de tomar práctico. Entonces, voy a leer textualmente. ¿Listos? Dice, nuestras iglesias de hoy se encuentran en gran parte en esta condición tibia. Ojo que esto lo dijo él hace 105 años. Hay muy poca espiritualidad afectuosa. Están sucediendo muchas cosas en ellos, pero son en gran parte mecánicas y de carácter social. Los comités, sociedades y clubes se multiplican, pero hay una ausencia de calor espiritual. Se llevan a cabo reuniones de avivamiento, pero en lugar de esperar el poder del Señor, se contratan evangelistas y cantantes pagados, y la ganancia de almas se convierte en un negocio. La causa de esa tibieza es la misma de la iglesia de la Odisea, el autoengaño, porque dices que soy rico, enriquecido y de bienes y no tienes necesidad de nada. Yo sé que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que estoy haciendo aquí es una traducción del inglés del libro. Continúo leyendo literalmente. Pensaban que eran ricos y exteriormente lo eran, pero Cristo vio la pobreza de su corazón. Hay muchas iglesias de este tipo en el mundo hoy, más que en cualquier otro periodo de la historia de la iglesia. Muchas de estas iglesias tienen edificios tipo catedral, decoraciones espectaculares, predicadores elocuentes, cantantes pagados, grandes congregaciones. Algunos de ellos tienen grandes intereses territoriales y están bien dotados, y sin embargo son pobres. Muchos de los miembros, si no la mayoría, son cristianos mundanos, de juegos de mesa, bailes y teatro. Los pobres y los santos no son queridos en tales iglesias, porque su presencia es una reprimenda. Estas iglesias no ven que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Si visitáramos estas iglesias, se enorgullecerían de mostrarnos el edificio, alabarían la predicación, el canto, y ellos se jactarían del carácter de sus congregaciones, de lo exclusivos en sus miembros, del atractivo de todos sus servicios. Pero si llegamos a sugerir una serie de encuentros para profundizar en la vida espiritual o para convertir a los inconversos, dirán, oh, no queremos tales reuniones, no tenemos necesidad de nada. Cierro comillas. Yo no estoy hablando que esto lo dijimos ahora, esto se dijo hace 105 años, pero es impresionante cómo esto
se aplica para hoy en día. Este año 1900, que fue el comienzo del siglo XX, tuvo también muchos cambios y muchas transformaciones en la forma de evangelizar. Entraron aquí, digamos, formas de ganar almas, pero que eran más, entre comillas, novedosas. Yo no quiero hablar aquí de ninguna denominación, no quiero entrar en eso porque puede ser para polémica, pero la revelación y las profecías ya fueron dadas. Pero aquí hubo nuevas revelaciones y hubo nuevos movimientos carismáticos y movimientos que, si ustedes leen el origen de varias de estas iglesias, ellos mismos están testificando y están diciendo que sentían un corrientazo que pasaba por el cuerpo. Si ellos decían, este es el Espíritu Santo, ¿sí? Eso no es el Espíritu Santo. De hecho, cuando la Biblia nos dice quién es el príncipe de las potestades del aire, es Satanás. Cuando la Biblia dice en el día en el Génesis, cuando Dios creó la luz en el día sin que hubiera sol, es porque estaba hablando de la electricidad, ¿sí? O sea, es lo que se mueve en la atmósfera, ¿sí? Que es lo mismo que ustedes ven en los campos en las auroras boreales. Entonces, cuando uno ve que siente electricidad, o sea, el Espíritu Santo en ningún lado en la Biblia dice que va a lanzar una corriente eléctrica a la gente. Mi pregunta es, ¿fueron experiencias realmente del Señor? Pero lo que pasa es que esas experiencias sirvieron para comenzar nuevos movimientos evangelísticos que se fueron dando en el siglo XX, en donde había también mucho dinero de por medio. O sea, la iglesia de la Odisea no tenía problemas de deudas, no estaba cargada con deudas. El problema de la iglesia de la Odisea es que estaba cargada con mucha riqueza. Es lo mismo que le está pasando a las sociedades ricas hoy en día, como europeas, los países de Norteamérica, los países del G7, del G8, G10, G20. No necesitan a Dios porque tienen dinero, porque su dinero es su Dios, ¿sí? Y el problema que pasa con la iglesia hoy en día es que piensa que nada se puede hacer si no es con plata. Y que si hubiera dinero, así se convertiría el mundo a Cristo. Pero se olvidan que el mundo no debe convertirse por dinero, sino por el Espíritu Santo. Entonces, dice luego en el 18, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido y la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál era ese oro que ellos tenían? ¿Cuál era el dinero que ellos tenían? ¿Sí? ¿Qué tipo de tesoro es este? ¿Es un tesoro que no tiene mancha o es un oro que va a acumular simplemente mundanamente? ¿Sí? Santiago 5, del 1 al 4, entonces dice, se los voy a dejar para que ustedes lo lean, porque aquí ya porque estamos avanzando. Y él habla de cómo la gente se enseñoreaba de los demás a nivel de, digamos, explotar y hacer riquezas y todo eso. Odisea no solo era pobre, aunque era rica, sino que era ciega. Acuérdense de lo que hablamos, que ellos tenían una fuerte ventaja en la parte de la medicina. Entonces, volviendo aquí, la iglesia era miope, era corto de vista. Sí, por eso Dios le dijo a ellos que ungieran sus ojos con bálsamo de ojo o con colirio. Ellos eran fabricantes de unos ungüentos que los comerciantes vendían y se eran famosos en esa época porque curaban los ojos. Pero Jesús le dice, eso no te sirve de nada, porque lo que cura los ojos es el Espíritu Santo. Es lo que nosotros hemos venido orando también en este grupo, ¿sí? Y le damos gracias a Dios porque uno de los dones más maravillosos del Espíritu Santo es el discernimiento, que nos va a curar y nos va a dar ojos espirituales. Además, la iglesia estaba desnuda. Acuérdense que esto es una ciudad de mucho dinero que comerciaba con ropa, pero era desnuda. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, compra vestiduras blancas a cambio de las prendas que tú vendes tan costosas, ¿sí? Compra vestiduras blancas, que son las que solamente se dan con la sangre de Cristo. Ya casi vamos a terminar. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré con él y cenaré con él y yo conmigo. Aquí hay algo también que creo que para muchos va a ser nuevo. Estas palabras normalmente se han citado como un llamado a los pecadores para que se conviertan a Cristo, pero resulta que no. Estas palabras del Señor van dirigidas a una iglesia en donde Cristo estuvo una vez, pero
pero se encuentra excluido, de pie afuera, tocando para que lo dejen entrar a la iglesia. Esta frase no va, este versículo no es para convertir a la gente, a los inconversos a Cristo, es para la iglesia. Y lo más tenaz, lo más sorprendente es que es ser prósperos, tener una congregación grande, espectacular, pero no tener a Cristo en medio de él. Esto es una paradoja, es una inconsistencia. Esto se le llama el Cristo excluido. Y miren la tristeza aquí, miren lo paradójico. Cristo fue excluido de su propia nación por los judíos, lo rechazaron. Fue excluido por el mundo que lo crucificó. Y fue excluido por su iglesia, porque él está afuera, tocando la puerta para que lo dejen entrar. ¿Cómo Jesucristo llegó a estar fuera de la iglesia? Él tuvo que haber estado alguna vez, ¿sí? Pero a Cristo no lo echan, ¿sí? Lo que pasa es que perdieron, o sea, le restaron importancia a su presencia. Continuaron haciendo alabanzas, oraciones y todo como un servicio cristiano, pero por rito. Pero ya Jesús se había retirado. ¿Y cuál es la razón de esto? Y quiero que pongan atención dos palabras muy importantes, que son la mundanalidad y la apostasía que entró a la iglesia. En Judas 3:4 dice: amados, por la solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la salvación, les escribo exhortándolos para que contiendan eficazmente por la fe que ha sido dada a los santos, porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, desde mucho antes han estado ordenados para esta congregación, impíos, convirtiendo la gracia de Dios en lascivia y negando al único Señor y Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a volver Cristo a la iglesia? ¿Cómo va a volver? ¿Qué requiere? Él quiere que la congregación vote unánimemente, que regrese. No. Él dice, y aquí es la clave, y aquí vamos a terminar. Dice, si alguno oyere mi voz y me abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él. O sea, la manera de poder revivir una iglesia tibia es que nosotros, uno por uno, cada individuo, abra su corazón y deje que Cristo entre y abrir la puerta para que él pueda hacer su reaparición en la iglesia. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Quizá esa es la razón por la cual yo estoy haciendo estas cosas, porque siento como carga por esto. Porque individualmente nosotros tenemos que volver a tener esa pasión para que Jesús sea el centro de nuestras vidas y para que Jesús venga y regrese pronto por nosotros, por su iglesia. El carácter de la iglesia de la Odisea, así como el periodo de la Odisea, va a continuar hasta que esta iglesia sea raptada, ¿sí? Y que seamos los nacidos de nuevo los que vamos a vernos con Jesús. No podemos esperar ningún otro cambio antes, como lo están esperando algunas iglesias, que, como dicen por ahí, que nosotros conquistemos el mundo para Cristo o expandamos el reino de Cristo en la tierra. Nosotros no lo vamos a hacer. Eso es otra cosa que nos quisieron meter los últimos movimientos evangélicos del siglo XX y lo que va del XXI. Porque nosotros no vamos a establecer el reino, es Jesús el que va a establecer el reino. Nosotros tenemos que poner nuestra parte de tener fe, creer en el Señor Jesucristo, creer en su sangre preciosa que nos lavó, creer en que Él cumple su promesa que va a volver por nosotros, hablarle a todo el que sea posible sobre esto, decirle que espera aquí en este planeta hay dos tipos de personas, no más, salvos y no salvos. Tener esa pasión, como decía el apóstol Pablo, si decía, ay de mí si no predico el evangelio, para poder hablarle a todos. Yo les quiero dar gracias a ustedes porque ustedes son unos duros, ¿sí? Que ustedes han querido también pegarse a esto, y también quiero darle gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que también han sido parte de esto, porque ellos han estado conmigo en la preparación, ellos han perdido, no hemos disfrutado muchas cosas mientras preparamos esto, pero esto, digamos, es un sacrificio que el Señor nos está pidiendo, pero que lo hacemos con mucho amor. No les voy a hablar de este resumen, pues ya lo hemos visto, lo voy a dejar aquí en la presentación, ya el tiempo ha avanzado bastante. Pero les quiero dar gracias a todos ustedes por haber atendido este tiempo. No sé si tengan alguna pregunta. Saulo, pero nos mandas la presentación, ¿verdad? Sí, claro, absolutamente. Súper, cada vez va más interesante. Y menos mal que esto que tú hablaste hoy, precisamente lo había visto en estos días, así que conectadísima. Excelente. Excelente. Muchas gracias, Saulo, de verdad.
verdad. Dios te bendiga a ti, Andrea, por tomar el tiempo para enseñarnos todo esto. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Saulo. Que Dios continúe bendiciéndolos y llenándolos de más sabiduría. De verdad que es muy especial y es una gran bendición que ustedes se tomen el tiempo para ser obedientes a la voz de Dios y poder pues ayudarnos a entender más los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, María Luisa y Anabel. Los bendecimos a todos. Dios, te queremos entregar este tiempo que queda, este resto de día, esta noche. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, sabiendo, Señor, que en tus manos están mejor que en cualquier parte. Gracias, Señor, porque tú multiplicas este tiempo que nosotros estamos invirtiendo para ti, porque no hay nada mejor, Señor, que poder pasar contigo una eternidad, pero comenzando desde ya, Dios, entendiendo los tiempos en los que nos encontramos, sabiendo, Señor, que el tiempo está cerca, que no estamos ni siquiera en el último día ni en la última hora, sino en los últimos minutos del tiempo de los últimos tiempos de la dispensación de la gracia. Señor, queremos entregarte nuestros espíritus, nuestros corazones, para que tú los sigas alimentando con tu palabra, con la palabra pura, la palabra de verdad, para que no haya ninguna duda de que tus planes para nosotros son mucho más altos de lo que nosotros podemos entender. Usa, Señor, este conocimiento que tú quisiste impartir hoy para que avive los corazones de cada uno de nosotros, de los que vean este video, para que, Señor, tú cuentes con nosotros, Señor. Somos parte de esa iglesia que estamos justo ahora parados. No importa lo que pase, Dios, sabiendo que lo más importante y lo mejor y lo más espectacular está por venir, que eres tú, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.